Jungkook estuvo activo en Instagram y nos mostró su nueva adquisición, que es una moto. Jungkook actualizó en Instagram su foto de perfil con una foto de David y en la historia destacada a Lucy. Ambos son personajes de Cyberpunk Edge Runners. Asimismo, subió una historia. De alguna manera, esto me hace sentir bien, jejeje. Historia de Jungkook Instagram. Está haciendo karaoke con la canción Red Red de Cortis. Ahora podemos hablar de lo normalizado que está dentro de una parte del fandom, hablar de Jimin de maneras que muchas veces son claramente irrespetuosas, para después esconderse detrás de la excusa de que todo era una broma, porque ese es realmente el punto de la discusión. No se trata únicamente de una palabra escrita en un bingo ni de una situación aislada. Lo que molesta a muchas personas es el patrón que se repite constantemente. Cada vez que alguien señala que ciertos comentarios hacia Jimin son ofensivos, inmediatamente aparecen personas diciendo que se está exagerando, que nadie debería tomárselo tan en serio o que simplemente es humor entre fans. Sin embargo, cuando uno observa el contexto completo, entiende perfectamente por qué tanta gente se siente incómoda. En este caso concreto, durante los conciertos varias ARMYs participaron en un juego de bingo distribuido por bases de fans, y una de las frases incluidas era Jimin Fan Service. A simple vista, algunas personas podrían pensar que no tiene importancia, pero el problema es que esa frase no existe en el vacío. Tiene años de historia dentro de las discusiones del fandom. Durante muchísimo tiempo, los detractores de Jimin han utilizado precisamente esa acusación para atacarlo. La frase fan service no apareció de la nada ni es un comentario neutral. Se ha usado repetidamente para desacreditar sus acciones, para cuestionar su sinceridad y especialmente para minimizar las interacciones que tiene con Jungkook. Cada vez que ocurre algún momento entre ellos, siempre aparecen personas diciendo que es actuación, que es marketing, que es algo preparado para llamar la atención o que Jimin lo hace para obtener beneficios. Es un discurso que lleva años circulando y que cualquier persona que siga estas discusiones conoce perfectamente. Por eso resulta difícil para muchos aceptar que la inclusión de esa frase sea simplemente una broma inocente, porque cuando una expresión ha sido utilizada durante años para atacar a una persona, repetirla en actividades del fandom inevitablemente genera reacciones. Lo que muchas personas ven es que se está tomando una narrativa utilizada por los haters y se está convirtiendo en algo gracioso para el entretenimiento de otros fans. Y cuando alguien señala ese problema, en lugar de reflexionar sobre ello, la respuesta suele ser burlarse todavía más de quienes expresan incomodidad. Lo que llama especialmente la atención es la reacción colectiva, porque no solamente se trata de quienes crearon el material. También está la cantidad de personas que participaron, se rieron o simplemente dejaron pasar la situación sin cuestionarla. Ahí es donde nace gran parte de la frustración, porque constantemente se escucha dentro del fandom que BTS debe ser protegido, que los miembros merecen respeto y que los fans deben combatir los discursos de odio. Sin embargo, cuando el objetivo termina siendo Jimin, muchas veces esos principios parecen desaparecer. De repente, todo se convierte en humor, en sarcasmo o en una simple broma que nadie debería tomarse en serio. Y precisamente por eso, tantas personas consideran hipócrita la reacción de ciertos sectores del fandom.
Porque cuando los fans de Jimin expresan molestia por situaciones como esta, son acusados de victimizarse o de exagerar. Se les dice que están creando problemas innecesarios o que no saben diferenciar una broma de un ataque. Pero luego ocurre algo como esto, y queda claro que la molestia no surge de la nada. Surge porque existe un historial enorme detrás. Surge porque durante años han visto cómo determinados comentarios dirigidos a Jimin son aceptados con una facilidad que no parece existir cuando se trata de otros miembros. Gran parte de la discusión también gira alrededor de cómo se utiliza la acusación de fanservice únicamente en ciertos contextos. Porque no es una frase que aparezca de manera aleatoria. La mayoría de las veces surge específicamente cuando se habla de interacciones entre Jimin y Jungkook. Ese detalle es importante porque demuestra que no es simplemente una crítica general. Hay una intención muy concreta detrás de cómo se utiliza esa etiqueta dentro de determinadas discusiones del fandom. Durante años se ha intentado reducir muchos de sus momentos a actuaciones planeadas o comportamientos falsos. No importa cuántos años de amistad compartan, no importa cuántas experiencias hayan vivido juntos, ni cuántas veces hayan demostrado cercanía de forma completamente natural. Siempre aparece alguien intentando convencer a los demás de que todo es una actuación. Por eso, para muchos fans, resulta absurdo seguir viendo esa narrativa repetirse después de tantos años, especialmente porque ignora completamente quién es Jimin como artista. Estamos hablando de una persona cuya carrera individual ha demostrado por sí sola el enorme alcance que tiene. Su popularidad no depende de una interacción concreta ni de una dinámica específica dentro del grupo. Su reconocimiento existe por su trabajo, por su talento, por su presencia artística y por todo lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria. Reducir constantemente su imagen a supuestas estrategias de fanservice termina siendo una simplificación absurda de alguien cuya carrera ha demostrado mucho más que eso. Y quizás por eso mismo, muchas personas consideran que el problema va más allá de una frase en un juego. Lo que ven es un reflejo de una actitud que lleva años existiendo dentro de ciertos sectores del fandom. Una actitud donde resulta aceptable cuestionar constantemente las intenciones de Jimin, donde se normalizan bromas que se construyen sobre narrativas negativas acerca de él, y donde cualquier intento de señalar el problema es recibido con burlas o descalificaciones. También existe una sensación cada vez más extendida de que algunas personas se sienten demasiado cómodas haciendo este tipo de comentarios porque saben que recibirán apoyo. Saben que una parte del fandom los justificará. Saben que muchos dirán que es humor y que quienes se molestan están exagerando. Esa seguridad es precisamente lo que permite que estas situaciones sigan ocurriendo una y otra vez. Porque cuando no existe una crítica real hacia determinados comportamientos, estos terminan normalizándose hasta el punto de parecer aceptables. Lo más irónico de todo es que muchas de las personas que defienden estas situaciones suelen presentarse como defensoras del respeto dentro del fandom. Hablan constantemente sobre combatir la toxicidad, sobre proteger a los miembros y sobre crear un ambiente positivo. Sin embargo, cuando la situación involucra a Jimin, esos mismos principios parecen volverse mucho más flexibles. De repente, las burlas son aceptables. De repente, las narrativas utilizadas por los antis se convierten en chistes. De repente, todo debe ser tomado con humor. Esa contradicción es precisamente lo que tantas personas encuentran frustrante.
Al final, la indignación no surge únicamente por una palabra escrita en un bingo. Surge por todo lo que representa esa palabra dentro de años de discusiones, ataques y narrativas dirigidas contra Jimin. Surge porque muchas personas están cansadas de ver cómo ciertos comentarios son constantemente minimizados cuando tienen como objetivo al mismo miembro. Surge porque existe la percepción de que hay una enorme diferencia entre cómo se reacciona cuando Jimin es el blanco de una broma y cómo se reaccionaría si la situación involucrara a otra persona. Y mientras continúe existiendo esa diferencia de trato, seguirán apareciendo debates como este. Porque para muchos fans, el verdadero problema nunca fue solamente el bingo. El verdadero problema es la facilidad con la que una parte del fandom sigue normalizando comentarios que nacieron como ataques, la rapidez con la que se justifican esas actitudes cuando afectan a Jimin, y la resistencia que existe a reconocer que algunas cosas dejan de ser simples bromas, cuando llevan años alimentando exactamente las mismas narrativas negativas sobre la misma persona.